y de lo que es necesario empezar a entender que el liderazgo es una actividad de largo plazo, no de corto plazo, y que requiere pues que nosotros invirtamos, hagamos esas inversiones importantes para tener el éxito allí. Eh, Hacíamos un repaso de que para lograr éxito en cualquier área, y no necesariamente en liderazgo, es muy importante que nosotros sepamos que el liderazgo, el éxito se funda en las metas, si no todo lo demás se vuelve palabras. Me gustaba un poquito ahorita que hablábamos con Duyan de un libro, y yo le decía, pasaste del concepto de lo etéreo a lo científico. Se llama Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza, y habla un tema del campo cuántico y bueno, y todo este rollo. Y qué es lo que les quiero decir, uno escucha hablar del campo cuántico y del quantum y de todo este rollo, y a uno le parece eso medio esotérico, medio raro, como sí, deje así. Pero cuando uno lee un libro desde la ciencia y le pone sentido y entiende desde la parte científica y demostrativa lo que eso significa, hace uno muchos clics. Bueno, en el liderazgo es exactamente igual. Cuando tú le colocas metas y empiezas a probarlas y empiezas a darte cuenta, eso se llama comprensiones desde la experiencia, y empiezas a tener esas comprensiones desde la experiencia, pues deja de ser etéreo. Y que sí, que liderazgo, y que sueñe, y que establezca metas, y que haga el poder de la visualización. No, eso cuando usted empieza a ponerle patines al asunto, como digo yo, empiezas a darte cuenta que deja de ser etéreo y tú empiezas a vivirlo. Todo en la vida, si no se tiene con metas planeadas, estructuradas y cumplidas, pues se vuelve etéreo, se vuelve carreta, como digo yo. Entonces toca definitivamente comprenderlo desde allí, saber lo que eso significa y trabajar muy, muy juiciosamente con todo el tema de lo que es el establecimiento de unos planes puntuales. Yo les hacía un análisis sobre la experiencia y lo que significa vivir ese tipo de experiencias, y cómo la transformación de lo que uno quiere a lo que uno vive, el proceso es importante y la experiencia que vivimos en ese proceso es importante. Y quedaron tres preguntas súper, súper puntuales a aplicar en todo, en todo, en todo, que eran las tres R. Y es, ¿cuál es el requisito? ¿Qué nos da los mayores retornos? ¿Y qué produce la recompensa más grande? Esas tres preguntas son no negociables, o sea, debemos hacerlo en todos los momentos de nuestra vida. En todo el tiempo debemos estar pendientes de hacernos esas preguntas, porque si no, definitivamente no vamos a avanzar en ellas. Y cada que nosotros las hacemos, eh, hacemos como ese clic de no sabía que había un requisito que yo tenía que cumplir para que esto llevara adelante a cabo, de no sabía o de no tenía muy en cuenta la diferencia entre cuál es el retorno y cuál es la recompensa, que a veces confundimos retorno con recompensa y son dos cosas completamente distintas. Entonces, retorno es sencillamente la recuperación, la recompensa es lo que a mí me genera. Y cuando analizamos ese retorno y esa recompensa en todas las cosas que nos planteamos, pues estamos avanzando un poco. Y les hacíamos un recorrido sobre lo que necesitan las metas. Lo primero es tener claro qué quiero. Segundo, escribirlas para poder hacer la conexión entre el practicante y pensante. Lo tercero era colocarles fecha. Lo cuarto es identificar qué necesito para poder avanzar en ello. Lo quinto es cómo priorizarlo. Y lo sexto es empiece. Empiece, y lo séptimo es, si haga de cuenta que está empezando, o sea, no pare diariamente. Decíamos ahorita con Dubian que él monta bicicleta y que nos levantamos muy temprano a hacer ejercicio, y que hoy le llovió y se quedaron vestidos y alborotados, no pudieron salir porque llovió. Pero eso no significa que mañana, como hoy me volví a acostar a dormir, y como en Cali está haciendo un frío delicioso hasta las 8 de la mañana, pues mañana domingo, ¿qué va a pasar? Entonces decía Viviana, no, es que eso es muy juicioso. Y yo le decía, en mi caso, más que juicio, no, estoy trabajando en esa disciplina, y así no me quiera levantar, yo debo hacerlo, porque debo enseñarle a mi cerebro que la disciplina se construye. Y eso, para que deje de ser etéreo, yo tengo que ponerle acción. Y así haga frío en Cali, así esté súper nublado y yo me levante y quiera seguir acostada, debo saber que yo necesito colocarle acción.
y que el que hoy lo haga no solo me llena de satisfacción, sino que le está enseñando a mi cerebro que yo tengo el control, o sea, yo decido. Porque la mente es perezosa, o sea, tu cerebro es perezoso por una razón sencilla, ocupa el 75% del gasto de tu energía diaria, o sea, el gasto energético mayor está en tu cerebro. Y cuando tú hoy decides no hacer algo, lo único que estás es afianzando la pereza cerebral, digámoslo en esos términos. Y más que la pereza cerebral es que como para tu cerebro necesita, la tarea principal de él es que tú sobrevivas, ¿sí? Puntual. Y como la tarea principal de él es que tú sobrevivas, él considera que tú no debes hacer actividades que te desgasten energéticamente que tú no quieras hacer. Entonces, cuando tú le das esa cabida, hoy no, entonces tu cerebro apenas se agarra de allí y dice, sí ve, hoy no, es que no es necesario, es que te estás matando más de la cuenta, pero es que puedes dormir, pero es que si ya lo haces 7 días a la semana o 6 días a la semana, ¿por qué el día 7? O sea, no te preocupes y te coloca una cantidad de cosas que definitivamente pues te concentras allí. Eso se llama halo reticular cerebral, eso espero algún día explicarles esa película. El caso es que lo que yo te digo es que la acción debe ser diaria, así sea pequeña, mediana, enorme, diaria, o sea, que tú diariamente estés concentrado y pensando en tus metas. Ese es como el resumen general, por favor, Vivi, me ayudas allí. Gracias, Sujei. Sujei, y sabes que yo creo que el resumen estuvo excelente. Hay algo que yo les quisiera compartir. Eso no estuvo en la sesión pasada, pero creo que puede sumar mucho. Y es que nosotros la vida la medimos en torno a los resultados que obtenemos. Y como la sesión pasada hablamos de 3 temas fuertemente, recuerden liderazgo, plan de acción y el poder del enfoque, súper clave que nos podamos grabar esos 3 elementos. Cuando hablamos de liderazgo, Sujei nos hacía un llamado muy especial y es hacer liderazgo integral. Y los resultados que tenemos como líderes integrales se miden en 5 ámbitos de nuestra vida y son 5 inteligencias. Yo creo que eso, Sujei, tú lo manejas, que tiene que ver con la escuela justamente de Gerardo Smendling, que nos habla de las peras. Y acá yo quiero, digamos, como contarles un poquito porque la semana pasada tuvieron, o el martes tuvieron la oportunidad algunos de hacer un inventario de metas. Y hoy tenemos personas que es la primera vez que están con nosotros. Entonces, para que vayamos como identificando qué metas pueden ser y que esas metas, el martes lo hablábamos muy en términos empresariales y acá es súper vital que entendamos que la empresa puede ser incluso nuestro hogar, nuestra familia, eso que para nosotros es esencial, que desde allí partamos con ese concepto. Las 5 inteligencias nos habla de que nosotros debemos desarrollar una inteligencia espiritual que nos genera un resultado que es la paz interior. Pilas, digamos que aquí eso es supremamente vital porque cuando nos planteamos metas y más cuando utilizamos toda nuestra capacidad neurológica, como nos lo dice Suhei, si nosotros queremos hacerlo a la fuerza con el cerebro, miren, aquí la invitación es a que conectemos cerebro con corazón, porque si solamente digamos que entrenamos nuestro cerebro, se crea el surco neuronal, que eso después lo podemos ver cuando tengamos la oportunidad de profundizar un poco en toda esa capacidad neurológica, porque somos personas absolutamente perfectas. Y es lo que yo quiero en ese momento dejarles dentro de lo que les estoy diciendo. O sea, es confiar en que nosotros en nuestra alma y en nuestro corazón tenemos todas las herramientas para lograr lo que nos estamos proponiendo. ¿Cuándo? Cuando logramos desarrollar esa inteligencia espiritual, desde la creencia que tú manejes, pero es vitalísimo. O sea, eso nos ayuda a que se conecte cerebro con corazón. Segundo elemento es vital y más en las empresas, tiene que ver con la parte económica y se le llama la inteligencia financiera. ¿Qué nos da, qué resultado nos genera esta inteligencia? Una estabilidad económica. Nosotros sabemos que como empresa, como hogar, si nosotros no tenemos una estabilidad, en este caso, ¿qué pasaría? O el negocio se cierra o en casa vamos a aguantar algo de hambre. Entonces acá hay una invitación muy especial a que podamos tener ese eje como uno céntrico también dentro de esas metas que nos vamos a proponer. El tercero tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos y se llama la inteligencia social. Y esa inteligencia es vitalísima para nosotros como líderes. Y pilas porque es que esa inteligencia aplica cuando administramos personal, cuando administramos clientes o proveedores, cuando gestionamos a nuestros hijos, incluso a nuestra propia pareja. O sea, es una inteligencia que es transversal en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué resultado nos da esa inteligencia? Relaciones saludables. Y cuando nosotros tenemos unas relaciones armónicas, relaciones que se respetan en la diferencia. Tenemos una cuarta inteligencia que yo creo que esa es una de las más retantes para nosotros como seres humanos porque es la inteligencia emocional. Las emociones son impermanentes. Nosotros un día nos levantamos con toda la energía y yo creo que eso nos pasa y más cuando nosotros estamos adquiriendo hábitos. Hoy voy a hacerlo y lo mejor dicho me levanté, pero al día siguiente vaya y levántese.
Sí, digamos que la inteligencia emocional nos da a nosotros esta capacidad de adaptarnos y cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, no controlarlas, tenemos esta capacidad de desarrollar hábitos en el largo plazo. Entonces, el resultado que nos da tiene que ver con la adaptabilidad. Y yo creo que es una de las inteligencias más importantes para el momento que estamos transitando. Bueno, todas tienen, digamos, un nivel de relevancia. Y la última, que es una que Dubian Salazar nos enseñó muchísimo en la sesión que tuvimos con él, es la inteligencia biológica. El resultado que genera es la salud. A veces nosotros queremos hacer mil cosas como líderes, queremos sacar nuestras empresas adelante y descuidamos lo más importante que es el recurso, la herramienta primaria que tenemos. A veces invertimos una cantidad de recursos en poner bellísimos nuestros locales, nuestros puntos de venta, pero ¿te estás cuidando a ti? ¿Cómo te cuidas? Con un sueño reparador, cuidando tu respiración, cuidando tus pensamientos, cuidando tu ejercicio, cuidando los hábitos que tienes en el día a día. Acá, eso como para contarles un poquitito, esos 5 resultados forman una palabra que es la palabra peras. Acá, mejor dicho, se los escribí. Es paz interior, estabilidad económica, relaciones saludables, adaptabilidad y salud. Ese digamos que es un elemento clave. Sujei, lo mencioné ahorita un poquitito porque vamos a pasar a un momento justamente donde les vamos a preguntar cómo les fue con esa información que recibieron la semana pasada. Y es muy importante que cuando te plantees metas, cuando haces las 3 R's que Sujei nos ha enseñado, el requisito será que eso que quiero, me estoy proponiendo, pone en riesgo mi salud, o de repente eso que estoy colocando pone en riesgo mis finanzas. Sí, en nosotros tener esa capacidad de interpretar y de poder priorizar. Recuerden que Sujei nos hablaba al principio de 3 palabras que son liderazgo, plan de acción y el poder del enfoque. Liderazgo es esa capacidad que tienes de gestionarte a ti mismo. Y hablamos de autoliderazgo. Nosotros no tenemos capacidad de transformar el entorno donde estamos, pero sí nos podemos transformar nosotros y de manera inspiracional transformar el entorno. El plan de acción es vital para poder lograr esas metas que nos estamos proponiendo. Por eso Sujei nos enseñó una forma súper valiosísima de formular metas, ¿sí? Hacer todo ese inventario que está en la cabeza, porque ese cerebro es perezoso y no es porque sea perezoso, porque no le guste hacer las cosas, no, es que él fue creado para la supervivencia. Es como que nosotros, digamos, al cerebro le dijéramos que nos ayudara a cumplir las metas cuando él está creado específicamente para ayudarnos a sobrevivir. Pero cuando tú le pones al cerebro la meta, el cómo aparece. Y eso es lo que más queremos en este momento también sembrar. Si nosotros tenemos claro a dónde vamos a llegar, y eso Dubian Salazar nos lo enseñó en la sesión que tuvimos con él, cuando tenemos claro el qué queremos lograr, que si se acuerdan que en los pasos que nos dio Sujei, el primer paso era justamente el qué, cuando tenemos claro el qué, el cómo en el camino va apareciendo y se va generando. Pero para eso es vitalísimo tener claro el qué. Y luego nos dijo, es importante tomar acción, por eso es muy importante tener enfoque, porque nuestro cerebro en el día tiene capacidad de tener hasta más de 60.000 pensamientos y resulta que cuando los tenemos, de repente nos emocionamos ahorita con esta idea y al rato saltó otra, y al rato la siguiente, y al rato otra, y al otro día otras diferentes. Entonces, ¿cuál es la invitación que nosotros les hacemos? A que creamos en esa capacidad que tenemos de enfocarnos y la comencemos a desarrollar como un músculo, porque el cerebro es un músculo, el cerebro se entrena y se ejercita, así como nosotros vamos al gimnasio a hacer entrenamiento físico, igualito, igualito, igualito lo hacemos con nuestro cerebro. Y ahorita yo creo que más ratico podemos hablar algunos truquitos para el entrenamiento cerebral. Yo creo que ustedes se morirían de la risa cuando les hablemos un poquito de cómo podemos entrenar el cerebro, porque es de una manera, yo creo que de la manera que menos uno se puede imaginar, o sea, hasta con juegos lo entrenamos. Ahorita lo podemos conversar un poquitito. Hasta acá, Sujei, compartirles esto un poco no es información que compartimos en martes, pero creo que es información que nos va a aportar muchísimo a la hora de tomar decisiones. Recordemos que estamos en una era, se habla que estamos en la era, en un cambio de era, o no, o Duyan, ¿cómo es? ¿Cambio de era o era de cambio? No estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Y ese cambio de era nos está llevando a volver a lo esencial que es el ser, volver otra vez adentro de nosotros. Por eso la invitación, y con esto cierro, es que logremos hacer esa conexión entre nuestro cerebro y nuestro corazón, que hagamos esa conexión. Cuando eso se conecta, miren, nos volvemos absolutamente imparables. Y hay una inteligencia que es la que más se beneficia, que es la inteligencia espiritual, que nos da paz interior. Eso, mejor dicho, con eso finalizo en este momento. Sujei, si te parece, arrancamos con las preguntas. Diga, Anita y Sujei, Sí. ustedes me dejan pues compartir acá un par de cositas que es que escuchándolas acá, bueno,
que hablamos antesitos de darles ingreso a todos. Y es que, por ejemplo, y ustedes me corrigen, pues que ustedes son las expertas, cuando descubrieron el mapa del ADN, pues llegaron a la conclusión de que el ser humano, o sea, somos parecidos en un 99,9%, o sea, tenemos similitud genética. Y apenas hay un 0,01% que es lo que nos hace diferentes a cada uno, ¿sí? Y durante muchísimos años se pensaba que a nosotros, digamos que los genes nos determinaban. Pero ahora cuando Albert Einstein apareció y porque se creía que digamos que era más que el ADN pues, nos definía, es que estamos hablando ahorita de un tema pues de la física cuántica, pero no los queremos como enredar mucho, pero básicamente es que habla de que ahora la ciencia está hablando de que se está dando cuenta de que casi todo es energía y pues los que creemos y tenemos una creencia hablamos de que esa energía es el espíritu y Jesús nos lo dijo, o sea, él decía, si para ver tenemos primero que creer, o sea, creamos. Entonces ahorita ya también la ciencia se está empezando a dar cuenta de que hay un poder superior, o sea, hay un espíritu. Lo que decía Vivianita es eso, o sea, cuando uno tiene un sueño grande, una meta clara, no nos debemos de preocupar de cómo hacerlo. O sea, simplemente es como si Dios fuera un genio, un arquitecto y nos diga cómo quiere usted su vida. Dígame la que yo la diseño. Pero entonces nosotros debemos de tener clarísimo, clarísimo eso. O sea, debemos de, por eso es tan importante detenernos a pensar, a soñar. Listo. Sigan, señoras. Este tema es apasionante. Dubian les está hablando de algo que se llama epigenética. ¿Listo? Epigenética, y es cómo nosotros podemos voltear el tema, porque cuando nosotros tenemos la capacidad de reprogramar nuestros genes, lo que estamos haciendo es tener una clara intención mental con una fuerte emoción corporal, y cuando tú juntas esas dos cosas, lo que estás haciendo es remoldeando tus redes neuronales. Eso es una película súper interesante. Para cerrar, otra cosa que les estaba hablando Dubian, con las peras que les estaba hablando Viviana, que es una chica muy altamente, ya me acabo de dar cuenta, entonces habla de la ley de Hebb. ¿Y qué es la ley de Hebb? Y es que las células se unen por experiencias iguales. Por eso es que cambiar un hábito, por eso es que empezar una tarea nueva, por eso es que iniciar algo nuevo es tan complicado, entre comillas, para nosotros, y decimos, ¿por qué me cuesta trabajo introducir un hábito nuevo? Y es que todo tu cuerpo, tus células en las redes neuronales están asociadas, según la ley de Hebb, por experiencias similares. ¿Sí? Porque todo lo hemos practicado igual durante muchos años y eso es lo que genera tu identidad. Entonces, tu cerebro es especialista en automatizar. ¿Listo? Entonces, cuando yo les digo que él es perezoso es porque él le gusta todo lo que está automatizado. Entonces, introducir algo nuevo sería entrar un proceso nuevo a esa automatización y tiene tiempos. Los cambios son un 5% conscientes, los hábitos son un 95% inconscientes. Es decir, que hay mucha opción en el condicionamiento del pasado. Si mis pensamientos entonces no me definieran, yo viviría condicionado. Es muy fácil, de acuerdo a los pensamientos. Viviana dijo, tenemos 60.000 pensamientos diarios y resulta que el 90% de esos 60.000 pensamientos diarios son iguales de un día a otro. ¿Sí? Nosotros al otro día retomamos el 90% de lo que pensamos ayer, lo que significa que solamente tienes un 10% para crear algo nuevo. Y si ese 10% lo usas en preocupación, en angustia, en tragedia, en una cantidad de cosas, pues sencillamente tú ya sabes desde hoy cómo va a ser tu vida mañana, porque solamente tienes un 10% de probabilidades de cambio. Mejor dicho, eso se llama coherencia cardíaca. Eso es, entramos a un mundo Disneyland para mí. Entonces, es un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco de las metas. Voy a juntar esto con lo que hablamos y es, cuando nosotros nos establecemos metas y esas metas no las cumplimos o no las avanzamos o no las tramitamos, la razón es muy sencilla. Todo mi cuerpo está en coherencia con los hábitos que he traído durante toda mi vida, hábitos conscientes y hábitos inconscientes. Entonces, por eso es que ahorita Viviana me decía, no, qué disciplina. Yo le decía, no, no es que sea disciplina, es que estoy luchando, introduciendo un nuevo hábito a mi proceso automatizado de vida para que ingresen.
yo tengo que confesarles que hasta los 17 años yo fui deportista de alto rendimiento. Y después de los 17 años entré a la universidad, me embollé en otras cosas y olvidé ese tema. Entonces, estoy tratando que mis músculos regresen a la memoria que traían. Y eso necesita disciplina. Entonces, ¿por qué yo cuando era niño lo que me proponía lo hacía y ahora no? ¿Por qué yo antes era? Pues sencillamente dejaste que de manera inconsciente entrara otro hábito, se automatizara y ahorita lo único que tienes que hacer es volver a la memoria de esa red neuronal para introducir ese hábito nuevo. Entonces, a veces escribir las metas, por eso es tan importante el punto 1 es de que saber qué quiero, de hacer ese inventario mental, y segundo, escribirla, y tercera, ponerles fecha, porque ahí tú le estás diciendo a tu sistema que tienes un sentido de urgencia en el que necesitas introducirlo, pero definitivamente el paso 6 y el paso 7, que es hágale, 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 es necesario. O sea, si tú olvidas eso, lo que haces es retroceder, es como los autos de impulso, los carritos de impulso. Si usted no lo lleva a que arranque, él no va a caminar. Es exactamente igual. Entonces es bien importante cuando conectamos con esto. Ahora me gustaría que me cuenten cómo les fue, qué pasó, tuvieron tiempo de revisar sus metas. Eh, dentro de lo que Viviana les habló de las peras, que es un tema súper interesante, el autor principal, que es Gerard Smedley, no habló de las peras. Ese nombre se lo colocó el dueño de Altamente, que se me acaba de olvidar. Ricardo Pineda San Juan. Él fue el que le colocó ese nombre de las peras. Gerardo Smedley no le colocó ese nombre. Yo soy facilitadora de magia de amor. Eso es otra cosa que yo no les había contado. Yo soy facilitadora de Gerardo Smedley, magia de amor. Y él habla de un triángulo, que es algo que me parece que les va a generar mucho valor ahora. Se llama el triángulo de la prosperidad. Lo primero es aprender, lo segundo es actuar, lo tercero es administrar. A veces nos ocupamos mucho de administrar y poco de actuar. Entonces, ojo que si nosotros vamos a trabajar en metas, debemos saber que siempre hay algo que aprender, que siempre necesitamos actuar y que juntando esas dos cosas es que nos dedicamos a administrar. Pues aprender a actuar y administrar es una tríada interesantísima a la hora de ver resultados en cualquier meta que nosotros nos propongamos, la que sea. Y entonces eso lo unimos con nuestras 3 preguntas que justamente tenían que ver con cuál es el requisito, cuál es el retorno y cuál es la recompensa. Entonces allí, si yo junto esas 3 preguntas con aprender a actuar y administrar, estoy juntando una triada interesantísima para decir, tengo una razón de fondo para querer hacer esto. Mire, cuando nosotros tenemos acciones pobres, los resultados son 0. Cuando nosotros tenemos acciones buenas, nuestros resultados son pobres. Cuando nosotros tenemos acciones excelentes, nuestros resultados son buenos. Y cuando nosotros tenemos acciones extraordinarias, nuestro resultado es excelente. Es decir, que los resultados son directamente proporcionales a las... Perdón, si tú crees que tú estás teniendo buenas acciones, pues quiero decirte que tus resultados van a ser pobres, pequeños, chiquitos. Si tú crees que tú tienes acciones excelentes, vas por un buen resultado. Pero definitivamente necesitas tener acciones extraordinarias para que haya un excelente resultado. A eso, por ejemplo, yo le apunto con mi ejercicio. ¿Usted hace ejercicios hoy? Sí, de lunes a lunes a las 4:30 de la mañana. Sí. ¡Ay, qué buena eres! No, estoy tratando de hacer una acción extraordinaria para tener un excelente resultado. ¿Hay días que no me quiero levantar? Sí, hay días que no me quiero levantar, pero es bien importante esto que les voy a decir. Yo debo y estoy programada y me programo todos los días para que el primer pensamiento que yo tenga en la mañana es, debo tener una acción extraordinaria. Porque si no, tu cerebro, cuando tú te duermes, entras a unos estadios de sueño, bueno, toda esta película, y cuando entras al estadio 7 de sueño, tú entras a una fase que se llama fase de premuerte. ¿Qué significa fase de premuerte? Pues que tu sistema completo
disminuye hasta en un 70%, tu presión arterial baja, tu latido de tu corazón baja. ¿Para qué? Para que pueda haber regeneración celular. Cuando usted está, yo sé que ustedes lo han vivido y está al lado de una persona que brinca, ¿sí? Se está quedando dormida y ¡puf! Brinca, es un mensaje que le está mandando tu cerebro a tu cuerpo que hágale porque se está muriendo, que pilas, ¿sí? Es un choque eléctrico. Y entonces tú entras a esa fase de premuerte. Todo baja para poder que haya regeneración celular. Es como cuando tú apagas tu computador por la noche para poder que descanse. Y al otro día lo enciendes, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer tu computador? Empezar a cargar todos los programas, todos los archivos y todas las ventanas que tú dejaste abiertas. Tu cerebro hace exactamente lo mismo. Por la noche se desconecta para poder que haya regeneración y por la mañana vuelve y se conecta. Y ahí es donde vuelvo y traigo el 90% de los pensamientos del día anterior. Vuelvo y conecto con la preocupación, con la angustia, con lo que dejé pendiente, con X, con Y, con Z, con todo eso. Tú tienes, ojo, 5 segundos entre que abres tus ojos y empiezas a ser medianamente consciente y entre esa conexión para que allí hagas tu propia programación. Esos 5 segundos, entonces si yo no digo en esos 5 segundos, yo debo tener un resultado excelente, lo que hago es que le digo a mi celular 5 minutos más. No saben lo dañino que es para su cerebro los 5 minutos más de dormida. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que es un computador, entonces usted lo prende y apenas está cargando todos los archivos le dice, no, 5 minutos más, lo desconecta, vuelve y se apaga. Y dentro de 5 minutos vuelve y lo prende y vuelve a cargar. Y dice, no, otros 5 minutos más, vuelvo y lo apago. Entonces, literal, se funde, se queman las celdas. Neuronalmente ocurre exactamente lo mismo. Entonces, cada que usted dice 5 minutos más, estás retrocediendo en esa posibilidad que tienes de avanzar a aquello que te propones. Entonces, cuando tú entras a estado de premuerte, que es esa desconexión, que es esa regeneración, esos son los momentos idóneos para tu programarte. Idóneos. De ahí la explicación científica de las abuelitas donde decía, vean, no despierte un sonámbulo que se muere, que le da un infarto. ¿Ustedes escucharon esa historia? Nunca les tocó, sí, a mí sí. Cuidado, despierta un sonámbulo que le da un infarto. Claro, está en estado de premuerte, tensión baja, latido del corazón baja, cualquier información o cualquier despertada así, ¡puf!, le da un yello. ¿Esto cómo lo anclamos con nuestras metas? Definitivamente, cuando tú reconectas, debes aprender a reconectar con algo nuevo. Utiliza el 10% que tu cerebro te da de posibilidad de no traer, de crear algo nuevo, porque ese 90 automáticamente. Por lo tanto, a la hora de dormir es muy importante, por eso son tan indispensables los famosísimos mapas de sueño. Lo único que eso está haciendo es una herramienta para ayudarte a que por la noche visualices algo que tú quieres y no te acuestes con el televisor prendido en el noticiero, pensando en todos los problemas que tienes en el día, y lo que estás haciendo es generando una programación neuronal para que al otro día cuando reconecte, trate de reconectar con lo que vio en el último momento de dormir. Todo esto para decirles que si usted se plantea acciones pobres, va a tener resultado cero, y si se plantea acciones extraordinarias, va a tener resultado excelente. Es decir, que no es solamente el hacer hacia afuera, sino el hacer hacia adentro, que era lo que les quería hablar Vivi con sus 5 inteligencias. El hacer hacia afuera con el hacer hacia adentro se llama coherencia cardíaca, y cuando tengo coherencia cardíaca estoy alineado. Es muy complicado cuando yo alineo mi mente a querer algo nuevo, pero mi corazón no lo quiere. Entonces entramos como la canción. Me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Y cuando usted tiene ese conflicto entre me dice el corazón, pero me grita la conciencia, su cuerpo no sabe para dónde pegar. El universo no sabe qué entregarle, porque más o menos usted está hecho un cholado que no entiende si usted lo que quiere es ser millonario o si le da miedo ser millonario porque los millonarios son malos. ¿Me hago entender? Entonces yo debo empezar a alinear lo uno con lo otro. Por eso tan importante las 3 preguntas. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el retorno? ¿Y cuál es la recompensa? Ahora sí, todas las preguntas que tengan, aquí estamos. Vivi. Micrófonos, entonces, Resto con esto. ¿cómo sugiere?
Te lo lamento, pero es que yo me emociono muchísimo con esta película. No, está excelente y hay algo que yo creo, Sujei, que podemos, es demasiada información y sabemos que esta información a veces nos choca muchísimo con lo que nosotros tenemos ya incorporado mentalmente. Entonces, yo creo que podemos, bueno, no, demos el espacio para las preguntas y después ya podemos concretar en unas pautas muy estratégicas de lo que se puede hacer para llevar a la acción todo esto que estamos compartiendo. Entonces, micrófonos en este momento, quienes tengan preguntas, comentarios. Todo quedó muy claro. Dicen que son las dos opciones, o todo quedó muy claro o tenemos a veces más interrogantes. Mientras van pensando muy bien, Dubian, tú abriste el micrófono. Adelante. Sí, 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 no, no, que todo quedó muy claro, que el cerebro nos está haciendo cortocircuito con tanta, con toda esta información tan bacana y tan nueva, ¿no? Es que esto, pero no, eso es un buen indicio, ¿no, Sujei? Que nos está empezando a causar, pucha, ¿cómo así? Está empezando a generar un choque ya. Cuando hay crisis de pensamiento, vamos por buen camino. El problema es cuando usted siempre cree que está bien. Sí, cuando hay crisis de pensamiento y entran las ideas locas a chocarse unas con otras, es cuando, en- yo lo dije que día en un taller, siempre que tú inicias una búsqueda ya encontraste, solo es que lo tienes que ver. Entonces, tranquilo, vamos por buen camino. Sujei, mientras van abriendo micrófonos y todos los que están conectados siéntanse con esa libertad de abrir el micrófono. Este es un círculo total de confianza. Tenemos algunas personitas por primera vez en este espacio. Siéntanse como en casa, mujeres quienes se han conectado por primera vez a este espacio, que veo que hay un público bastante femenino. Acá Jonathan, Dubian, Daniel, mejor dicho, están rodeados de bellas mujeres. Mientras tanto, mientras van pensando todas esas preguntitas que puedan surgir, yo voy a hacer un ejercicio, Sujei, y acá te pido, porfis, que tú lo vayas alimentando para que vayamos inventariando concretamente esos tips, porque cuando uno lleva la información, mire, la información se queda intelectualizada, se queda en nuestro cerebro justamente racional. Pero el éxito está en lo que Sujei nos acaba de decir, que es tomar acción. Entonces, por acá voy a comenzar a compartir algunos tips que pueden servirnos. Hay un ejercicio supremamente clave que es escribir. Invitados a todos, y eso se los decíamos el martes, ojalá cojan una libreta, que cojan ¿cómo lo podemos llamar, Sujei? Como un cuaderno, un diario personal, pero que sea algo de ustedes para ustedes, que tengan esa posibilidad de escribir. Adelante, Sujei. Para mí, yo lo tengo nombre, se llama El Diario de la Conciencia. Y empieza a escribir de lo que eres consciente en los momentos en que lo eres consciente, esos chispazos que tú tienes, o esos momentos en que dices, no tengo ni idea para dónde pegar, por favor empiece a escribir para dónde cree que puede pegar y empieza a despacharse. Ustedes no se alcanzan a imaginar la habilidad que tenemos para escribir, aunque pensemos que no. Entonces, para mí se llama el diario de la conciencia. Entonces, escríbalo, tenga su celular, ábrale un blog de notas puntual y despáchese por ahí. Total. Y en términos terapéuticos, y acá se los digo como psicóloga, no hay nada más terapéutico que tener esa capacidad de vaciar. Y puede ser una palabra clave, o sea, no hay una fórmula mágica, es lo que tu corazón quiera. Incluso puede ser que tú quieras escribir, hacer un dibujo. Lo importante es que representes allí eso que tienes en tu cabeza. Eso yo creo que es uno de los elementos claves. El segundo, y tiene que ver con el triángulo que Sujei acaba de enseñarnos, es que aprendamos a priorizar. Recuerdan que ella nos hablaba del requisito, ¿cierto? Nos hablaba de esas 3 R's. Muy importante que prioricemos de manera integral, que es lo importante y esencial en nuestra vida. Y acá hablamos de tu negocio, pero también hablamos de tu familia, hablamos de tu autocuidado, qué es eso que es importante para ti, y ojalá lo puedas escribir. Porque después de escribirlo viene la tercera tarea, el tercer ejercicio, como Sujei nos escribe, que es agendar. Ella nos ha enseñado ahorita que cuando nosotros tenemos esa capacidad de visualizar, comenzamos a crear, comenzamos a hacer ese ejercicio de creación. Cuando nosotros visualizamos, una noche funciona, pero si lo agendamos, lo ponemos en nuestra agenda, miren, no se nos va a pasar. Y aquí digamos que con Sujei hemos tenido la oportunidad de compartir bastante y justamente este tema del agendamiento nos permite a nosotros sacar ese espacio con lo más importante. Tu agenda siempre debe tener espacios para ti o espacios no solamente de negocio.
hasta aquí vamos en tres, digamos, ejercicios. ¿Qué nos permite esto? Aprender, actuar y administrar, que es el triángulo que nos acaba de decir Suhey, porque uno dice, bueno, ¿y cómo ejerzo eso? ¿Cómo puedo aprender? Solamente aprendemos cuando tenemos la capacidad de dar como una miradita atrás y al presente y ver qué está sucediendo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa capacidad de evaluar. Por eso en otras sesiones de punto de encuentro hemos hablado acerca de las métricas, hemos hablado acerca de indicadores financieros, ¿cierto? Para nosotros aprender es necesario pararnos a pensar. Para nosotros poder administrar, bueno, la administración se da sobre algo que tú quieres y que tienes, digamos, como una meta. Y ahorita, Sujei, me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en este tema como del propósito. Sé que es un tema muy hondo, pero creo que es esencial que lo podamos abordar ahora, al menos para que sigamos despertando esas inquietudes a nivel de mente y corazón de las personas que están acá conectadas con nosotros. ¿Qué administramos? Administramos nuestra vida, no solamente el negocio, porque es que el negocio es un reflejo tuyo. Y esto es muy importante que lo tengamos allí también presente, porque a veces queremos el negocio súper estructurado, súper organizado, y resulta que nosotros no tenemos esa capacidad de generar hábitos, hábitos de éxito, hábitos donde priorizas lo importante y lo más esencial para tu vida. Y lo tercero, para tomar acción, las acciones de hoy determinan el resultado del mañana. Lo que somos hoy es el resultado de todas esas decisiones y de toda esa historia que tengo en el pasado. Por eso es muy importante valorarla y tener presente que eso que tú eliges hoy va a determinar dónde vas a estar en 1 año, en 5 años. Hasta allí, Sujei, hay 3 clavecitas bueno, que me gustaría mucho que tú nos puedas alimentar y que podamos seguir sumando esas claves que les vamos compartiendo. Mira, hay algo súper chévere allí, y es que cuando nosotros empezamos o emprendemos algo o queremos lograr algo, queremos avanzar hacia algo, que es el cumplimiento de una meta, un sueño, un objetivo, lo que le quieras colocar, el nombre que le quieras colocar, debemos tener claro que hay varios tipos. Ahora que tú decías, hablar un poquito sobre el propósito, sí, hay varios tipos de sueños. Están los sueños despiertos, que son las que nos distraen del trabajo actual, ¿sí? Esos que digo, tengo que hacer, esos son los sueños despiertos. Están los sueños malos, entre comillas, y son esas cosas que nos generan temor y nos generan parálisis, que yo creo que tengo que hacer, pero me paralizan. Están los sueños idealistas, y son esos aquellos que, ¿cómo sería el mundo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería el mundo? Sí. Pero están los sueños vicarios, y esto es bien importante, y son esos sueños que nosotros vivimos a través de otros. Es que mis empleados, es que mis empresarios, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi familia. Y no le pregunto a uno cuáles son sus sueños y hace un inventario y no son propios. Todos son dados hacia otras personas. Entonces se llaman sueños vicarios. Están los sueños románticos, y es el creer que otra persona me ayuda a cumplir mi sueño, o que otra persona me va a hacer feliz a la hora de cumplir sus sueños. Los de carrera, que tienen que ver profesionalmente, los de destino, que son esos que yo quiero tener en posesiones, en títulos, en premios, en lo que quiero lograr, los materiales, que tienen que ver con las riquezas, y los de temporada, que son los que quiero en un periodo de tiempo corto. ¿Por qué eso es tan importante? Porque yo debo saber qué tipo estoy buscando. Cuando yo en mis metas o en mis sueños o en mis planteamientos meto de todo, ahí es donde, como dicen los costeños, se me vuelve un arroz con mango. Entonces yo debo tener claro de todo lo que planteo en mis metas, en mis sueños, o sea, cuáles son unos, cuáles son otros, cuáles son otros, y eso me va a dar una estructura muy clara. Es necesario planear y es necesario que nos hagamos unas preguntas puntuales acerca de esto y de los sueños. Sí, hay varias preguntas. Mire, la mejor que podemos hacer a la hora de avanzar a lo que queremos lograr es hacernos preguntas claras. Preguntas, por ejemplo, de posesión, si esto que yo quiero planteo, o que tengo aquí planteado, si realmente es mío. Si realmente es mío, o sencillamente creo que esto beneficia para otras personas, o sencillamente si esto lo hago, otras personas me van a querer. Si realmente el sueño es mío, eso se llama la pregunta de la posesión. Y es, ¿cómo te sentirías tú si lo lograras? Pero tú, no la gente que te rodea, tú. ¿Cómo te sentirías tú si lo lograras? Y ahí empezamos como diría yo, a desenredar un poco el propósito por el cual estoy planteando lo que estoy planteando. Después yo voy a hacerme la claridad, y es si yo claramente puedo ver lo que quiero, si todas estas metas que estoy planteando son superficiales o realmente tienen una raíz de fondo.
y empezar a darme cuenta cuál es esa raíz del fondo, qué es lo que realmente yo quiero lograr con todo esto que escribí. Y por eso es tan importante escribir todo lo que te planteas, que dice Vivi. Para mí es fundamental escribir. Yo qué día posteé en mis fotos, yo tengo 9 cuadernos. Cada uno tiene un propósito. 9 cuadernos. ¿Por qué? Porque me es muy importante y ya tengo claro cuál es el de aprendizaje, cuál es el de planeación, cuál es el de la empresa, cuál es el de sueño personal, cuál es. Y soy juiciosa con eso. Debo hacerme una pregunta sobre la realidad y es, ¿estoy dependiendo de factores bajo mi control para lograr mi sueño o estoy dependiendo de factores externos para lograr lo que necesito? Y eso lo debo identificar para saber si yo soy el que tiene el control o si el control de lo que yo quiero lograr está en otro. ¿Por qué? Porque ahí se volvería un sueño vicario. ¿Sí? Un sueño que está a cargo de otra persona, pero que yo lo quiero ver cumplido y realizado. Debo preguntarme sobre la pasión. Sí o sí, para mí esta es una pregunta no negociable y es, ¿qué me impulsa a hacerlo? O sea, ¿por qué razón si hoy es sábado y está haciendo un frío ni el tremendo, yo me quiero levantar a las 4:30 de la mañana a hacer ejercicio? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú decides hacer lo que vas a hacer. Indiferente si es personal, si es laboral, si es empresarial, si es financiero, no importa, no importa. Siempre hazte esa pregunta. Y es cuál es la razón fundamental por la que tú te decides hacer lo que decidiste hacer. Y no importa si es sábado, domingo, festivo, Día de la Madre, Día del Padre, 24 de diciembre, no importa cuál es esa razón de ser que te impulsa. ¿Por qué? Porque allí esa pregunta te va a marcar el camino. Esa pregunta te va a marcar el camino y te va a evaluar hasta dónde tú estás dispuesto. Muchas veces las metas no se cumplen porque no tienen la pasión suficiente y cuando tú a una meta no le colocas energía se vuelve fantasía. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes suficiente energía para hacer lo que te propusiste hacer, créeme que eso se volvió fantasioso. Entonces ahí es donde uno dice, pero yo me propongo y me propongo, pues sencillamente es porque no tienen la energía y la pasión suficiente para hacerlo. Entonces la pregunta de la pasión te lleva definitivamente a marcar el camino y la ruta que tú necesitas. Y después pregúntate lo siguiente y es la pregunta de los aliados y es, ¿he incluido o qué personas necesito incluir para que mi meta se cumpla? Definitivamente solo no lo vas a hacer. Y no significa que te vuelvas un sueño vicario, o sea, no significa que lo coloques en las manos de otro. Significa que necesito de otras personas para lograrlo. ¿Sí? Una de las razones por las que están en punto de encuentro es porque necesitaron de este espacio para lograr algo que quieren. Aprender, actuar, accionar, lo que sea. Pero siempre necesitamos de otras personas. Entonces debes empezar a realizar el inventario o el análisis de qué personas necesitas. Y entonces te empiezas a dar cuenta que la gente con la que cuentas o la gente que te rodea definitivamente no te va a llevar a cumplir el sueño. Entonces no tienes que cambiar de sueño, ¿verdad? Tienes que cambiar de gente. Así es sencillo. Y entonces, no, pero es que imagínate yo rodeada de puros divorciados y me quiero casar. Entonces empieza a pensar, ¿sí? O sea, más o menos. Nos convertimos en el promedio de las 6 personas con las que más tiempo pasamos. Y estoy hablando desde el punto de vista energético. No estoy hablando desde el punto de vista financiero, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista energético. La gente que está a tu alrededor te da energía o te quita energía, eso es así de sencillo, ¿verdad? Y ustedes saben que hay gente con la que uno conversa y hay gente que es una terapia para hablar con ellas, o sea, uno tiene que inhalar y exhalar 30 veces antes de sentarse a conversar con ellos. ¿Por qué? Porque te drenan energía. Pero hay gente que tú tienes una conversación de 10 minutos y te sube, entonces tú tienes que saber con qué gente estás para cumplir tus sueños. Tienes que hacerte la pregunta del costo y la pregunta del costo es ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Ah, sí, lograr todo tiene un costo, tiene un precio y tú debes tenerlo claro. Tú debes empezar a identificar cuál es el precio que tienes que trabajar y preguntarte acerca de tu tenacidad y es cada que puedas hacer el análisis, al menos cada semana, es cuánto estás logrando lo que te propusiste.
Y si hoy lograste lo mismo que la semana pasada, pues significa que la prueba de la tenacidad está un poquito lentejis y la prueba de la pregunta de la pasión también. Entonces, ¿en dónde tengo que inyectarle un poco más al asunto? Para que ahí llegues a tu pregunta de satisfacción es si esto que estoy haciendo de verdad me satisface a la hora de cumplir mi sueño, porque lo dijo muy bien Vivi, no se trata de hacer solamente, sino de cuidarte de tu salud, de tu persona, de tu satisfacción. Esa es la pregunta de la recompensa. ¿Cómo me siento recompensado con esto que estoy logrando? Para que te hagas la última pregunta y para mí la más importante y es la prueba de la trascendencia y es cómo se benefician otras personas con esto que yo voy a hacer. No significa que yo coloque mi sueño allí, pero sí debo tener claro de que lo que yo haga debe impactar la vida de otros, debe generarle valor a otras personas. Porque si tú vas a hacer una meta que solo te va a impactar a ti, el alcance es muy corto. Y cuando las metas tienen alcance muy corto, tendemos a no querer hacerlo. ¿Por qué? Porque somos seres de reconocimiento. Entonces, es bien interesante que nosotros nos hagamos muchas preguntas a la hora de trabajar. Viviana decía algo ahorita súper chévere y es, bueno, necesitamos planear y escribir. Quiero decirles que yo me mandé a hacer un cuaderno exclusivamente de planeación. Yo no soy la más planeadora, soy en mi text de DIX, mi análisis de comportamiento, soy influyente, impulsiva, ¿sí? Soy eneatipo 7, o sea, soy una persona que soy de acción, pero a la hora de escribir me cuesta trabajo y he hecho mi ejercicio. Daniel se ríe porque él es parecido a mí. Entonces yo escribo todo. Yo mandé a hacer un cuaderno donde me pregunta qué no se me puede olvidar, cuál es el objetivo de la semana, dónde está lo urgente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y como estoy en mi proceso, incluí el gimnasio de la semana, la alimentación de la semana y el agua de la semana porque lo necesito, porque no soy la más disciplinada y necesito ganar disciplina. Y como necesito ganar disciplina, pero soy una persona de resultados, necesito ver mi evolución. Entonces, esto me ha pegado unas pateadas, pero lindas. ¿Sí? Cuando son las 10 de la noche, estoy muerta al cansancio y no he hecho ejercicio. ¡Oh! De por Dios bendito, pero no me puedo acostar sin hacerlo porque es muy duro no cumplir la meta de la semana. Entonces, 9 de la noche, póngase la ropa y haga el ejercicio. Chulé, uy, qué alivio, eso mi cerebro se siente feliz cuando yo a pesar del cansancio chuleo el ejercicio. Entonces es empezar a buscar herramientas propias, personales, que se acomoden contigo, que te generen satisfacción. Yo tengo un dicho y es, se acabó el café para todos. O sea, yo amo el café, pero hay gente que le encanta el chocolate, el jugo de naranja, el té chai, la aromática, el té verde. Y yo no puedo decirle a todo el mundo, mire, esta es la fórmula mágica, porque el mágico aquí es usted, no yo. O sea, ni la fórmula es la mágica, aquí el mágico es usted. Usted tiene que acomodar las herramientas que recibe de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser, a, a su contexto, a lo que te genera recompensa. Y si a unas personas les genera recompensa ver el resultado en el tablero, a otras personas les debe generar recompensa ver que los demás son felices con lo que usted está haciendo. Cualquiera que sea tu recompensa, tú debes acomodar eso. Y por ende el escribir es tan importante porque así te conoces muy bien, sabes que funciona bien para ti. Y cuando venga una persona a decirte, mira, es que lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, de una deséchalo, o sea, en serio. De una solamente analiza y qué está diciendo y pásalo por tu filtro. Pásalo por el filtro tuyo, por lo que tú eres. Nunca cumplir una meta te debe llevar a cambiar tu esencia. Jamás, jamás, jamás. Nunca. Lo que tú eres, lo que para ti es importante, lo que significa tu marca personal, tu forma, tu identidad, porque de esa manera es cuando tú vuelves propia tu meta y te apasionas con ella. No hay nada más charro que a uno le digan, vea, es que usted tiene que ser disciplinado como Edison. No, suerte. Sí, sí, él tiene una disciplina loca, sí, pero yo no, yo apenas estoy aprendiendo. ¿Sí? Me toca disciplina como Mitch, o sea, de a poquito. ¿Sí, okay? Entonces, el Edison se ríe. Entonces, miren, yo lo único que les puedo decir es, fórmulas mágicas no hay, no existen. No existen. Usted es la persona mágica que hace que esa fórmula funcione. Y usted es la persona que toma 10,000 fórmulas y las acomoda a usted y dice,
a mí me funciona así, yo creo que esto funciona así y lo voy a sacar adelante así. Por eso aprender es muy importante. Aprendes muchas cosas, sin embargo vas tomando y armas tu propia caja de herramientas, digámoslo en esos términos, tu propia forma de realizar las cosas. Cuéntenme pues. Yo no puedo con este tema de 1 hora, yo no sé ustedes qué van a hacer conmigo, o sea, en serio. Miriam, abre el micrófono, por favor. Eso, casi cerrado o no. Se quedaron así como... Yo creo que están pensando, Sujei, están procesando toda la información porque de verdad que esa información vale oro, oro. Siempre le dan a uno un shock nervioso. Y con eso que acaba de decir Daniela, hay algo que es supremamente clave. Y Sujei, miren, Sujei nos ha enseñado eso y ojalá nos lo llevemos de acá, puesto como si fuera nuestra ropa. Porque a veces salimos y vemos a alguien y queremos parecernos a esa persona. Estamos recibiendo claves y de verdad escribir, miren, el poder de la escritura es impresionante. Después tal vez descubras que lo tuyo no es escribir. Y acá, Sujei, yo pues quisiera compartirles algo muy especial desde mi experiencia personal. Y es que yo sí soy, o sea, la mujer más estructurada en eneatipo, soy un 1, Sujei, ahí para que vayas, digamos, identificando. O sea, supremamente meticulosa, mejor dicho, con todo el ejercicio súper estructurado. Y mi terapia fue justamente pasarme al otro lado de no ser tan estructurada. Tanto que yo dejé de tener cuadernos físicos. O sea, para mí, digamos que era imposible porque literal yo tenía que andar casi con un carrito de mercado. O sea, ustedes me veían y era, mejor dicho, con los 2000 cuadernos. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando uno implementa una acción, una técnica, esa acción y esa técnica no se queda para toda la vida, simplemente conecta con lo que de verdad tú quieres y necesitas. Pero no hay manera de descubrir qué quiero y necesito si no me paro a hacer el ejercicio. Pero es que los seres humanos, o sea, ese manual de instrucciones no llegó, o sea, ese manual de instrucciones a nosotros no nos lo dieron. Incluso aunque vayas a una terapia, aunque hagas 1000 procesos, la única manera de poder generar ese autoconocimiento es un proceso constante. Y cuando digo constante, es ojalá de todos los días, de ir reflexionando desde la creencia que tú tengas. Por lo menos para mí es fundamental la oración. O sea, para mí, digamos que, y para mí es súper terapéutico conversar con mi esposo. Y después sentarme a escribir. Digamos que ese, digamos, es lo que a Viviana le funciona. Y Sujei ahorita nos ha enseñado algo y es que no existe una fórmula mágica. Pero acá les estamos dando un marco de referencia, la manera como podríamos llegar a descubrir eso que para nosotros es esencial. Y miren, cuando lo descubrimos, no solamente comenzamos a generar unos resultados financieros, porque finalmente la parte financiera es un resultado a una gestión muy bien hecha, y cuando digo muy bien hecha, tiene que ver totalmente con la contribución social, y más hoy en día en todo este proceso de cambio que estamos, y Sujei lo tocó ahora. Si nosotros queremos tener esos resultados no solamente desde lo financiero, sino en nuestra familia, en otros ámbitos de la vida, comencemos a reflexionar y tomemos acciones desde el día de hoy. Y si nosotros aquí, digamos, nos tomamos este tiempo para hacer, porque yo sé, Jesús, que, mejor dicho, te emocionas, nos emocionamos con este tema. Yo sé que Dubian por allá en el fondo también debe estar saltando, Edison exactamente igual, porque es un tema que de verdad nos mueve el alma y el corazón. Es dejarles, yo creo que un mensaje para simplificar como todos los pasos. Sujei nos dio una pregunta que es el para qué. Ojalá la pongan grande y cada vez que tengan que tomar una decisión, ustedes hagan esa pregunta, ¿para qué? O sea, ¿realmente eso conecta con eso que tú quieres? Recuerden que nosotros acá en este planeta tenemos tal vez una experiencia de tránsito y no sabemos cuántos años vamos a estar acá o cuánto tiempo nos corresponde a vivirla. Entonces, que de verdad podamos ir generando esas conexiones. Y lo otro, yo creo que hay otro indicador, Sujei, con todos los ítems que tú nos mencionabas, y es la paz interior. ¿Esa decisión te genera paz o no? Yo creo que ahí es donde está justamente, digamos que el ítem donde tú comienzas a chequear, porque cuando no te genera paz, tal vez no está en sintonía con tus principios y valores. Y hasta allí, digamos, para no dar más información y no dejar más revoloteado, digamos, como la cabecita de nosotros. De hecho, abrimos el espacio nuevamente a preguntas, aprovechemos el tiempo porque ya se nos está acabando esta ahorita. Adelante, Hola. quien tenga el micrófono abierto. Hola, Sandra.
Hola, ¿cómo están? Aquí yo me voy a lanzar al agua. Resulta que muchas gracias por toda esa información que es bastante valiosa, la estoy como procesando porque pues, bueno, es bastante y muy buena y digamos como muy útil. Mi pregunta es, porque esta semana que hicimos ese ejercicio, noté, por ejemplo, que una de mis metas, por ejemplo, es ser estratégico, ¿verdad? Pero me cuesta mucho como volver específica esa meta. ¿Cómo logro que una meta, no sé si me entienden, cómo logro volverla más específica? Porque listo, tengo que ser estratégica, pero entonces, ¿cómo logro desarrollar esas estrategias? No sé si entienden mi pregunta, si la estoy haciendo bien. Lo primero que yo preguntaría es, defíneme para ti qué es ser estratégico. Porque si decimos yo quiero ser estratégico, cada persona tiene su concepto de qué significa y cómo va a validar que fue estratégico o no. Entonces, para Sandra, ¿qué es estratégico? ¿Qué es en realidad lo que quieres lograr? Para algunas personas ser estratégico puede ser tener un orden en todo que te permita tomar decisiones, que pueda ver más allá de lo que está planteado actualmente. O sea, son muchas cosas. Entonces, para ti, ¿qué significa ser estratégico? No se te escucha. ¿Me escuchaste, Sandra? Muy poquito, qué pena. Tranquila. Se te, se Lo te... que es No, qué poco para ti, ¿qué es estratégico? pena. Es que no sé si dije la palabra específica, mi meta. No se escuchó, ¿verdad? Vivi, ¿tú tomaste bien la pregunta? Sí, sí, Sujei, digamos que la tomé. Y me dirías, Sandra, sí, ¿qué es lo que tú quisieras lograr con este ser estratégica? ¿Qué quieres lograr? Hola, ¿me escuchan? Qué pena. Sí, tranquila, no te preocupes. No, bueno, mi pregunta es que estoy por acá en un lugar que de pronto está la señal bajita. Es cómo vuelvo específica mi meta. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vuelves a especificarte, Sujei? Si me permites, digamos que yo les puedo dar 4 pasitos para volver específica la meta. Lo primero es identificar qué es eso que quieres lograr, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Siempre que tengamos clarísimo el qué. Lo segundo es identificar el para qué de eso que tú quieres lograr. Miren, usualmente, y acá les comparto, esto hace parte de una de las técnicas que implementamos en Sinergia Tribu, que es la empresa bueno, que yo manejo y hace parte de las sesiones de arranque, siempre dividimos hacemos como una especie de plano cartesiano, hacemos, digamos, un cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Es lo primero, perdón, acá no lo, ¿qué es lo que quiero lograr? Y allí se vale ser súper soñador, o sea, allí, mejor dicho, todo lo que venga de tu mente. Después me voy a preguntar el para qué, que aquí vamos a comenzar a aterrizar, porque resulta que a veces bueno, voy a terminar la fórmula y después más bien, digamos, hacemos un ejemplo concreto. Después el para qué. Cuando identifico el para qué, voy a hacer en el tercer cuadrito, no sé si ahí lo alcanzan a ver un poquito, voy a identificar las fortalezas, es decir, qué tengo a favor para ello, y allí mismo voy a identificar cuáles son las posibles debilidades. Es vital, o sea, no solamente saber en qué soy fuerte, sino cuáles pueden ser esas fugas de energía que pueden impedir que yo cumpla eso que me estoy proponiendo. Lo tercero, ya el tercer cuadrante, vamos a hacer algo allí que se llama la escala de progreso. ¿Qué vamos a decir? Yo quiero lograr eso de 1 a 10 puntos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me encuentro allí? Quienes han tenido procesos con Sinergia Tribu saben que lo hemos hecho y ustedes, no sé si recuerdan que les decimos que traemos tecnología importada del exterior, donde utilizamos papelógrafos y posits. Quienes han estado, sacamos marcadores que decimos que son mágicos y es como si pudieran alumbrar y no tienen nada de eso. Lo que ayudan es a aterrizar lo que hay en el pensamiento en el papel. Y eso es un ejercicio que tú puedes hacer en 40 minutos. O sea, aquí, ¿cuál es la idea? Y la invitación que yo les hago es que
Saquen lo primero que se venga de su mente. A veces queremos ir muy hondo, muy hondo, muy hondo. Eso requiere unos desgastes energéticos súper profundos, porque en la mitad del ejercicio tú dices, me cansé y mejor me voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está condicionado a ese tipo de ejercicios. Cuando tú sacas lo primero, en ese momento estás conectando con la acción. Y estos 60.000 pensamientos de los que Sujei ahorita nos mencionó, que son repetitivos, comienzan a conectar con esto que escribiste acá. Entonces, en el cuarto cuadrante es la escala de progreso. Vas a marcar de 1 a 10 cómo calificas. Entonces, si mi objetivo es desarrollar mi liderazgo, por ejemplo, yo digo, en este momento siento que está en un 5. ¿A dónde? O sea, ese es el estado actual. ¿A dónde quisieras llevarlo? Ah, lo quiero llevar de manera inicial a un 8. Ok, siguiente paso. ¿Cuáles son las primeras acciones que voy a hacer para lograr eso? 4 pasos. Solamente con hacerlo, miren, bueno, no me crean, más bien vayan y verifíquenlo a ver qué tal les va. Verifíquenlo porque su cerebro no va a ir por el 8, su cerebro va a ir es por el 20 o incluso por el 100. La escala de progreso usualmente tiene puntos suspensivos. Y se los digo, o sea, de verdad ha sido súper verificado, súper verificado, el que cuando te tienes esa claridad, inmediatamente el cómo aparece. O sea, y eso es algo que les pedimos. Sujei, te estás escribiendo por acá. Acá la escala de progreso, ¿cuáles son las primeras acciones? Muy bien, hasta allí. Ay, por favor, esta mujer señora es brillante, gracias, Sujei. Entonces, allí digamos que es un cuadrante. Voy a repetirle las preguntas para que revisemos si son claras o si tienen alguna duda. Primero el qué, ¿sí? ¿Qué quiero lograr? Y ahí habla el corazón, eso es netamente emocional, o sea, ahí estamos puros, o sea, de ese cerebro tribuno estamos trabajando con nuestro cerebro límbico. O sea, mero sueño. Segundo, ¿para qué? Allí pasamos a conectar toda nuestra corteza prefrontal o todo nuestro neocórtex. Entonces, allí, ¿para qué? Ya ahí estamos siendo racionales. Después pasamos a identificar cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora, ¿sí? Que eso es en lo que yo soy muy bueno y cuáles son mis oportunidades de mejora. Pueden salir de a 3 elementos en cada uno, no estamos hablando de listas interminables. Es un ejercicio que ojalá ustedes se pongan un cronómetro y lo hagan 40, 50 minutos que lo asignen. Y cuarto y último cuadrante, vamos a colocar allí la escala de progreso y las acciones que vamos a dar para tener esa primera victoria. Con la primera victoria se comienzan a disparar las otras y ustedes lo van a poder verificar. ¿Preguntas? Eso yo le robo, pues les doy como un datico ahí, o sea, es algo sumamente pues, difícil, porque yo empecé a hacer algo parecido, pues pues ahorita que estoy haciendo el planteamiento del nuevo proyecto empresarial y sentarse uno pues a evaluarse propiamente es muy complicado. O sea, por lo menos uno saca una chuleta de habilidades que uno ve, pero a veces las debilidades es difícil encontrarlas. Entonces, no sé si uno hace, o sea, si hace uno mal en preguntar a las demás personas, porque o sea, hay algo que yo he aprendido, es que la definición de excelencia que yo tengo es muy diferente a la definición de excelencia que tiene otra persona. Entonces, yo no me puedo medir como otra persona se mide, sino que tengo que medirme con mis propias definiciones y mi propia visión. Entonces, a veces es un poco, un tris complicado, pero hay que sentarse y hacerlo, porque si no, pues, no sigue uno. Vale, Dani, para eso te puedo decir, chévere, perdóname, Vivi, y es, yo comprendo lo que tú me estás diciendo y es difícil. Lo único que te diría es, haz un inventario de tus experiencias pasadas y en ese inventario de tus experiencias pasadas, date cuenta en dónde fallaste. Y al hacer ese inventario, que sé que te sería muy fácil, dices, ah, claro. Y ahí empiezas a encontrar tus oportunidades de mejora. Si no te quieres sentir expuesto o en diferencia de lo que otra persona te pueda decir, que para ti pueda ser bastante subjetivo. Además que por tu nivel de exigencia, por tu eneatipo y tu personalidad, eres muy susceptible a la crítica. Entonces, como eres muy susceptible a la crítica, ese ejercicio te puede ayudar más desde tus experiencias pasadas a encontrar tus oportunidades de mejora. Sí, sí, gracias. Perfil de psicóloga, por favor, Sujei. Y Daniel, una última cosita a lo que te acaba de recomendar Sujei, es supremamente importante
tener la capacidad de transformar la narrativa, la forma como nos comunicamos. Entonces, cambiamos el uno por, o sea, me hago cargo, soy yo, digamos que lo comienzo, digamos, a comunicar, a mí me cuesta identificar, o sea, digamos que comenzamos a hacer, digamos, ese lenguaje que es empoderante. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes, y aquí la invitación si es a que te vayas, hagas el ejercicio que acaba de darte, que es valiosísimo, y ahí tengas esa capacidad de escribir, así sea una cosa, aquí no seamos pretenciosos de hacer listados enormes, no, por eso la idea es que se sienten y se sienten con cronómetro, literal, pongan el cronómetro, 50 minutos, se acabó el tiempo, ojalá ustedes pongan un temporizador que a los 15 minutos les avisen que hay que pasar a la siguiente pregunta, porque esto se hace un poco contrarreloj. ¿Con qué propósito? Sacar eso intuitivo, que no encuentro respuesta, ¿qué? Acá, ok, paso a la siguiente. Cuando termino el ejercicio me devuelvo y veo dónde fue que tuve más dificultad. Y un gran acto de valentía es escribir eso. Me cuesta identificar, no encuentro. Y escríbelo. Solamente con que lo hagas, eso ya comienza a generar como esa... Nuestro cerebro es como si fuera un madejo de lana. Y lo que hacemos es comenzar a desenredarlo. Pero es muy importante lograr hacer esos ejercicios de manera inicial. Después, o sea, esto que yo les cuento son como los pasos iniciales, escribir. Después ustedes van a ver que eso se instala en ustedes como una capacidad absolutamente natural. Que ustedes con ver algo, ustedes tienen la capacidad de comenzar a hilar y a tomar decisiones en el momento. Pero bueno, eso es algo que se va entrenando y ustedes son para nosotros empresarios absolutamente exitosos y hablamos de todos, incluso las personas que están conectadas por primera vez acá con nosotros. ¿Cómo te sientes, Daniel, con esa información que te compartimos? No, excelente, excelente. La verdad es algo que uno, pues, o sea, por ejemplo, lo que decía Suhey, no lo había visto como desde ese punto de vista. O sea, la verdad no se me había ocurrido. Pero sí, es algo que en realidad es como hacer una autoevaluación de sus errores y verificar en qué me equivoqué y qué quiero cambiar y qué fue lo que me hizo errar. Y es algo que, pues, que es muy necesario. Y yo creo que a veces, digo yo, no sé, uno le tiene miedo a encontrarse consigo mismo, porque hay monstruos que uno no se quiere encontrar. ¿Quién le tiene miedo a qué? Daniel, ¿quién? Que uno a veces se tiene miedo a encontrarse con uno Muy mismo. bien. ¿Y te acuerdas del acuerdo que acabamos de hacer? Vamos a cambiar si fuese el uno, ¿cuál sería? En primera persona, ¿cómo sonaría? Ahí sí me cortaste. Sujei te acaba de dar la clave, ya te... Y diga, yo le tengo miedo a encontrarme con mis chukis. Ah, yo. Tengo miedo a encontrarme con mis chukis. Así es. Yo le tengo que encontrarme con mis chupis. Excelente. Vea, Eso es un acto de valentía. Sí. Y mira que cuando Vivi te hablaba de la narrativa, no hay errores. Si tú lo sigues viendo como errores, tu cerebro conecta, recuerda que uno se identifica. ¿No me están escuchando? Recuerda que uno se identifica. Cuando tú hablas de errores, tu identidad conecta tu neocorteza, va al banco de memoria y dice, es que Daniel cada que empieza el negocio comete errores. Ojo con eso, hay lecciones aprendidas y cuando yo te digo que vayas y hagas ese inventario, lo que estoy diciendo es cuáles son esas lecciones que yo quizás no tuve en cuenta y que necesito aprender para evolucionarlas. A mí me encanta este pedacito y yo les digo, mire, utilice la fórmula de Albert Einstein, energía igual a velocidad de la materia al cuadrado, ¿se acuerdan? Me pasa por la velocidad. Yo soy súper fan de de hecho, ven, yo tengo a Albert Einstein ahí atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo y qué tiene que ver con esto? Porque sencillamente el tiempo es lineal para nosotros, ¿verdad? El tiempo es lineal. La diferencia que hay entre yo, donde yo estoy parado, y a donde yo quiero llegar es un tiempo de espacio, ¿sí? Es un espacio de tiempo. Y la forma lineal en este plano, que estamos en el plano tridimensional, para acortar ese tiempo es la acción, o sea, el movimiento es el que me determina el tiempo. Entonces, si tú te demoras para aprender esas lecciones, la distancia entre tú y lo que quieres lograr es muy larga. Si tú acortas ese tiempo porque actúas rápido con esas lecciones aprendidas o actúas rápido para hacer lo que quiero o actúas rápido, por eso Vivi les dijo, tienen que hacer esta actividad con tiempo. Todo con tiempo. Todo se mide en términos de tiempo, incluso las finanzas se miden en términos de tiempo. Tú no mides la riqueza en términos de millones.
tú mides la riqueza en términos de días. Entonces, ¿cuán rico eres? El número de días que tú seas capaz de sobrevivir con tu mismo nivel de vida sin producir más ingresos. Esos días eres rico. Que hay gente que la riqueza le dura 2 días, Porque se me quedé sin volumen. hay gente que la riqueza le dura meses, horas. Todo se mide en términos de tiempo. Entonces, si tú quieres lograr lo que quieres lograr, actúa mucho para que ese tiempo se corte. Es como si tú estás aquí y quieres ir a abordar tu auto que está en el parqueadero enseguida. Si tú caminas rápido, lo haces en menos tiempo que si tú caminas lento. Ni tú te moviste, ni tu sueño se movió. Lo único que se movió fue las acciones que tú tuviste. Entonces, entre más rápido aprendas esas lecciones, Daniel, más rápido vas a avanzar en ello. Sujei, excelente, excelente, gracias de verdad. Y Daniel, y ojalá lo escribas. Error, o sea, haces el cambio. Error, ojalá le pongas una X encima, igual aprendizaje. O sea, cámbialo por una palabra que para ti sea de valor. Y yo creo que eso es un canje que es supremamente valioso para los emprendedores. Nada más tenemos el caso de Ericsson, quien inventó la bombilla, ¿no? Desde 10.000 intentos fallidos. Y él en ningún momento dice que fueron errores. O sea, lo que hizo fue que descubrió una nueva manera de cómo no debía ser y se acercó a la manera correcta. Son en este momento las 10:26. Suje, yo creo que aquí nos podríamos quedar conversando toda la mañana para cerrar y aprovechando que, mejor dicho, que nos acabaste de hablar de Albert Einstein y pues quisiera proponerles o leerles un fragmento de una de las cartas que Albert Einstein le hizo a su hija, donde él revela una fuerza supremamente poderosa que tiene la capacidad de transformarlo todo. No sé si les parece para cerrar o si antes, ¿sí? ¿Les parece que hagamos un ejercicio de cierre? Muy bien, yo les voy a pedir 2 segunditos, que tengo un movimiento acá. Poner la ropa de gimnasio para hacer el ejercicio. Discúlpenme un segundo, por favor. Muy bien. Voy a leerles lo que es esa parte. Dice, esta es una carta, una de las cartas de Albert Einstein a su hija. A su hija. Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos entendieron y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificada por nosotros. Esa fuerza universal es el amor. La carta sigue. No la quiero leer toda porque acá nos extenderíamos muchísimo. Y yo creo que es una manera de nosotros hacer un cierre, porque a veces nos cuesta muchísimo y Sujei nos llevó a eso, a creer en nuestra intuición y es a creer en el amor, ese amor que habita en nosotros y que habita en las personas con las que tenemos la capacidad de relacionarnos. Invitados para que vayan, busquen la carta y se la lean enterita porque es muy, 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 muy bella y estamos hablando de una persona, mejor dicho, de una eminencia. Hasta acá para que podamos cerrar un poquitito este espacio, Sujei, siendo las 10:28, si tú nos das el mensajito ya de cierre para que nos podamos ya despedir. Nada diferente a las peras. O sea, de verdad conecte completamente con sus inteligencias, con su biología, con su espiritualidad, con su economía, con sus relaciones y evalúen todas las metas que se proponen basado en eso. De verdad, conecten con su conciencia, conecten con su espíritu, con su esencia, que todas las metas que te proponen hablen de ti y no de otro, que cuando uno las vea y uno vea lo que tú estás planteando, diga, wow, sí, este es Jonathan, este es Daniel, y no diga, ve, este Jonathan está haciendo la meta de Duyan, igualita. No, cada quien con su esencia, con su proceso, con su conciencia y empezar a avanzar desde allí.
Cuando nosotros decidimos cumplir o hacer metas o establecer metas que conecten conmigo, con mi esencia, con mi ser, con el propósito que yo quiero, con lo que quiero generar en la gente que está a mi alrededor, sí o sí se va a lograr. El dinero es un subproducto que llega a tus manos basado al servicio, proporcional al servicio que tú prestas a la comunidad en la que vives. Entonces, trata de que todo lo que tú hagas sea un servicio a la gente con la que compartes y que genere valor a cada persona con la que tú interactúas, porque de esa manera realmente vas a tener abundancia financiera. La abundancia financiera es un subproducto todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces empieza a trabajar mucho en lo que es alinear tu alta frecuencia vibratoria, lo que te genere energía, conecta con ella, lo que te suba, lo que te mantenga vibrante y apasionado por lo que quieres hacer. Y empieza a cuidar eso porque allí está la generación de ideas, allí está la generación de procesos interesantes y la conexión con personas. Vas a empezar por alianzas según especies y por conexión a encontrarte con gente alineado a tu propósito, a tu meta. No en vano yo estoy aquí, ¿verdad? No en vano yo llegué a este espacio de punto de encuentro, no en vano ustedes se unieron allí, no en vano Dubia, Vivi, Edison, Kate se unieron, no en vano. ¿Por qué? Porque empezaron a alinear energéticamente aquello que les conectaba y empieza la vida a colocarte a tu alrededor a aquellas personas que vibran en la misma frecuencia tuya. Entonces, empieza a conectar mucho con tu sueño, con tu meta, con tu trabajo, con lo que quieres y desde allí a generar valor a las personas que están a tu alrededor. Automáticamente eso te va a traer finanzas, eso te lo garantizo, garantizo, garantizo. Creo que eso es todo. Vivi, lo que necesiten, aquí estoy. Cuenten con